días, queridos hermanos. Continuamos con nuestras preguntas y respuestas. Seguimos esperando. La verdad es que yo pensaría que iban a haber más preguntas y para poder responder también más seguido, pero la verdad es que todavía tenemos relativamente pocas preguntas ahí pendientes para desarrollar en los siguientes días y semanas. Así que les animamos a, por favor, escribir sus inquietudes, dudas, preguntas al correo preguntas@nuevasfuerzas.org. Ahora vamos a seguir tratando con por qué no recibimos si es que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Este es un tema que estamos hablando ahora sobre cómo es que Dios transmite su voluntad, y es a través del mensaje que Él da, la palabra. Y la palabra de Dios puede ser transmitida de muchas formas. Hablamos de la importancia de la Biblia, como la palabra escrita. Hablamos de la oración, hablamos de la comunión con Dios, hablamos de cuando Dios te habla a ti de una forma individual. Ayer hablamos de los sueños y visiones, pero hoy vamos a hablar de un tema aún más todavía, quizás más profundo, menos frecuente, y vamos a explicar por qué es menos frecuente también. Y es el tema de la voz audible de Dios, la voz audible de Dios. Espero que después de esta reflexión que vamos a hacer ahora, yo siga teniendo la misma cantidad de amigos, porque yo creo que Dios puede hablar audiblemente. Nosotros creemos que Dios puede hablar audiblemente. No hay ninguna parte de la Biblia que diga lo contrario. Y la Biblia está llena de intervenciones audibles de Dios. Claro, no es que hay millones, pero hay bastantes como para creer con certeza que Dios sí se comunica audiblemente. Una de ellas, y no voy a hablar del Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento hay muchas más que en el Nuevo quizás, pero en el Nuevo Testamento, cuando iban a hacer el primer viaje misionero, dice la palabra en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor, o sea, los discípulos estaban ministrando al Señor, los apóstoles, perdón, y ayunando, o sea, ese era el ambiente, el medio ambiente. Dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo habló. Y Dios, al ser un Dios uno, trino y uno, estamos hablando de que Dios habló, ¿no? Este es uno de los versículos que más, quizás menos quieren escuchar los testigos de Jehová, que creen que el Espíritu Santo es una especie de vapor poderoso, de fuerza creadora y demás de Dios. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo habló, ¿no? Cuando le muestran este versículo, ellos te sacan su Biblia y te dicen que es otra cosa. No, ellos han cambiado esa parte, ¿no? Pero dice que el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Eso quiere decir entonces que el Espíritu Santo habla, que Dios habla. Y en este caso fue audiblemente, todos estaban ahí, ¿no? Y no fue la única vez que Dios habló audiblemente, ¿no, Jessica? No. Dios ha hablado a través de muchos eventos, sí, pero como decías tú, no es algo frecuente, tampoco es algo exclusivo. Así es. Pero se da en circunstancias de un ambiente, de una preparación, de una atmósfera donde Él puede hacerlo, porque si nosotros hemos aprendido a oír al Señor a través de las Escrituras, a través de esta voz interior, a través de nuestro tiempo de oración, a través de consejo, a través de predicación de palabra, a través de si hemos podido, por así decir, ser obedientes, ¿no?, a la voz de Dios, entonces puede darse, ¿no?, esta voz audible de Dios, porque, y sin ánimo de ofenderte, ¿no?, con todo respeto, pero si tú no has podido obedecer, oír la voz de Dios en las Escrituras, a través de consejos, y has rechazado el consejo de Dios a través de otras personas, a través de la predicación, y tus oídos se han cerrado, entonces no pretendas que Dios te vaya a hablar audiblemente, ¿no? Porque Él no va a desperdiciar una manifestación así cuando no hay una respuesta, ¿no?, en el pueblo de Dios. Y es muy serio, o sea, es de mucho respeto. Claro, no es un juego. Es una voz que es digna, es poderosa. Es más, dice que
desgarra, es poderosa, hace temblar, estremece. Entonces no es cualquier experiencia, es una mega experiencia. Y también hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo de Hechos, ¿no? En el capítulo 12, cuando Herodes estaba ahí sentado en medio de las multitudes, vestido con ropas reales, todo soberbio, haciéndose pasar como que él era, ¿no? Como un dios, y entonces la gente empezó a gritar: voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios. Dice aquí que el momento que estabas haciendo eso, y él no dijo: no, un momento, no lo hagan, porque no, yo no soy Dios, al contrario, me están alabando como Dios. Dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos en ese mismo instante. No es serio, oír la voz de Dios es algo de mucho respeto, y eso es lo que puedo decir, ¿no? Yo creo que, no sé tú qué piensas, pero conforme van pasando las generaciones y el mundo corre esta carrera loca de tanta ocupación y tanto frenesí de todo lo que tenemos que hacer, porque todo el día tenemos algo que hacer, estamos ocupados en esto, y además de todo nos hemos vuelto muy materialistas. Y conforme pasa el tiempo tendemos a creer solamente en lo que nuestras manos pueden tocar y nuestros ojos pueden ver. O sea, todo tiene que ser demostrable. Si no es demostrable, entonces no. Y eso crea incredulidad también en nuestro corazón de lo sobrenatural. Y limita. Porque como hijos de Dios estamos llamados a vivir en lo sobrenatural, ¿no? Y yo creo que si pasamos tiempo con Él, nuestra fe crece. Y cuando nuestra fe crece, comenzamos a creer lo que antes no hubiéramos creído. O creíamos que era imposible. Entonces nos volvemos, en la medida que crece nuestra fe y nuestra madurez espiritual, más sensibles a su voz, más sensibles al mundo espiritual, y el lugar de pronto se alista para que, si Él quiere, pueda visitarnos, ¿no? Yo ahora mientras estábamos conversando, yo estaba meditando un poco y me hice la pregunta: ¿Dios hablará audiblemente hoy? O sea, ¿debo decir eso? Y les voy a ser honesto, yo pude percibir la voz del Espíritu Santo en mi corazón, como hablamos ayer que Dios habla en tu interior también, hablamos el otro día que Dios habla en tu interior, que me dijo: no te atrevas a decir algo que dé a entender lo contrario, o que haga que la gente deje de creer en la voz audible de Dios. Así que no me voy a atrever a decir nada que te apague el deseo de oír la voz audible de Dios, al contrario. Tenemos que quitar todo estorbo, todo ruido, toda distracción. Porque Dios visita, sí es cierto, Dios es omnipresente, pero la palabra está llena de ocasiones especiales en las que Dios visitó, ¿no? Ocasiones precisas. Por ejemplo, Pentecostés. Pentecostés dice que estaban todos unánimes. Es cierto, Dios está acá, el Espíritu Santo está acá, pero es muy diferente cuando hay una visitación, ¿no? Y eso lo vemos en la palabra. Por eso tenemos que quitar todo estorbo, todo ruido, todo impedimento, para que Dios nos visite con poder en circunstancias específicas, ¿no? Y a veces nosotros hablamos y pedimos tanto, porque nuestra oración es esa, ¿no? Y todo es: Dios, dame, necesito eso. Y al final no dejamos lugar para que Dios nos hable. Dejamos a un lado el oír al Señor. Así que nosotros tenemos que aprender a separar ese tiempo. Y lo que sucede también, no sé si creo que les pasa a todos, nos pasa a todos, que empezamos a orar, decimos: ya vamos a orar. Y lo primero que viene a nuestra mente es: uy, tengo que llamar a esta persona, dejé esto prendido, voy a llamar acá, tengo que mandar este mensaje. Y al final empiezan estas distracciones y no somos capaces de tener un tiempo a solas, en quietud con el Señor. A veces programamos tanto la oración que ya no dejamos que el Espíritu Santo pueda irrumpir en ella y cambiar nuestras agendas. ¿No, Jessica? Así es. La voz del Señor es para ser respetada. No es cualquier cosa, y no lo tomemos a la ligera. Entonces, ¿tú dirías que es peligroso? O sea, si los sueños, yo creo que si los sueños y visiones son lugares peligrosos, si es que no estás en comunión con Dios, la voz audible más, ¿no? Porque yo te digo la verdad, yo he escuchado cada atrocidad decirse en el nombre de Dios: Dios me habló, Dios me mostró. Y honestamente tenemos que decirlo crudamente, porque con esto no se juega. Son demonios que se han disfrazado de la voz de Dios.
¿no? Sí. O sea, por eso es que tenemos que estar bien arraigados, porque una vez más, Dios no va a contradecirse. No. Entonces Dios nunca te va a decir algo que sea ajeno o contrario a su palabra. No te va a dar una nueva revelación diferente a lo que dice la palabra. Por eso es que tenemos que estar en comunión con Dios. Por eso es que también tenemos que decir que Dios nunca dirá nada contrario a su palabra, porque Él no se puede contradecir. Así que queremos dejarte con este mensaje. Lo más importante que hoy yo quisiera que te lleves en este día es que estés convencido de esto, sin lugar a dudas, que Dios aún puede hablar audiblemente el día de hoy. Así es. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Dios mediante.